decisión, colombianos, está en sus manos. Durante más de 50 años, Colombia, el país con la democracia más antigua de América Latina, ha sido testigo de la construcción de su destino por parte de sus pobladores. Un ejemplo es Cartagena, ciudad que vivió en carne propia hace más de 200 años cómo la colonizaban, luego cómo se independizaba ella y toda su patria, y hoy es testigo de un renacer, una esperanza. Millones de víctimas, historias y acontecimientos recuerdan la Colombia de décadas de violencia que dice adiós a la guerra y afronta el reto de un país de la paz posible. Un saludo muy cordial a todos los televidentes del país. Estamos en Modo Colombia, el programa institucional de Zoom Canal Universitario. Hoy vamos a hablar de la paz posible, por hablar de la paz real, la paz que estamos consiguiendo todos los colombianos. Claro que sí, le estamos dando una oportunidad a la paz, un viaje por la historia, cómo hemos logrado esta paz, cómo llegamos a una paz de tantas guerras, de tanta sangre. Estamos aquí en Modo Colombia, a través de las redes sociales ustedes pueden participar. Estamos periodistas, la gente de Patrimonio Fílmico Colombiano, de Presidencia de la República y el canal Zoom, en una producción que ustedes verán en simultánea nacional e internacional. Bienvenidos a Modo Colombia, con la paz posible. Hablar de la paz creo que es un compromiso de todos los colombianos, más que hablar es hacer la paz. Es un compromiso que no tiene que ser solamente ni del gobierno ni de las guerrillas. La paz es un problema suyo, es un problema mío, es un problema de todos, debemos hacerla todos. Hoy estoy rodeado de amigos muy apreciados, de instituciones muy importantes y de los protagonistas en una producción del canal Zoom, otra producción que bueno, lo felicito, Germán Pérez, el gerente del canal Zoom, que nos acompaña esta noche. Le doy la bienvenida también a Alexandra Falla, de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, que aportó un material excepcional, una maravilla de imágenes las que vamos a ver esta noche. Haciendo un viaje por la historia de Colombia, imagínense ustedes, desde la guerra de los 1000 días hasta la paz que estamos logrando en este momento con las FARC y los otros grupos. Y por la Presidencia de la República, mi amigo y compañero, colega, John Jairo Campo. Me da mucha alegría que esté John Jairo aquí porque además podemos, yo creo que interactuar para que me ayude un poquito también a preguntar y a meternos en el rollo de la paz, cómo lograron esta producción, pero cómo podemos nosotros ir construyendo la paz entre todos, dándole una oportunidad a la paz. ¿Cómo es que logramos una producción chévere, interesante, mostrándole a las nuevas generaciones, a los jóvenes, cómo ha sido este trayecto tan duro de la paz? En los últimos años, no muchos, ¿no, John Jairo? No son muchos tampoco. No, tampoco, no. En los últimos años hemos sido testigos. Estuvimos en los procesos de paz de Tlaxcala, de Caracas, estuvimos con el Quintín Lame, con el EPL, con el M-19. Claro, estuvimos en el Caguán y ahora estuvimos con las FARC en La Habana, desde La Habana, Cuba. Ahí me ganó porque yo no estuve en La Habana, pero bueno. Alexandra, ¿cómo lograron estas imágenes interesantes? Vemos, por ejemplo, la entrega de armas de Guadalupe Salcedo en la época de los guerrilleros liberales del Llano. Bueno, unas imágenes patrimonio de la historia del país. Bueno, la verdad es que Patrimonio ya tiene más de 30 años de existencia y en esos 30 años hay muchas personas, empresas productoras, productores independientes, periodistas como ustedes, que han decidido donar todo su material de trabajo profesional a la Fundación Patrimonio Fílmico para que haya una conservación adecuada de este material y por supuesto para que hoy podamos, una vez resguardado por tantos años, digitalizar ese material y ponerlo al servicio de la comunidad. Cuando nosotros nos presentamos a estas financiaciones de proyectos, siempre tenemos el reto de, bueno, aparte de la digitalización, aparte de salvaguardar este material, ¿cuál es el otro gran imperativo ético que tiene la Fundación? Y sin lugar a dudas
es poder socializar ese material, es poder de alguna manera mostrar ese material que, como usted dice, Pacho, es un material súper valioso, que para el caso del documental pues muestra unos hitos históricos de crisis y de violencia complejos en la historia nacional, pero que nos sirven mucho para reflexionar el momento del hoy. Yo hago mucho énfasis en que el patrimonio no es una cosa del pasado, es lo que nos ayuda a entendernos hoy como nación y a proyectar el futuro. A hacer el futuro. Germán, háblenos un poco, les voy a pedir una interacción muy rápida de todos para que podamos hablar, y además tenemos los jóvenes, tenemos las redes sociales para hablar con los universitarios. ¿Cómo es la experiencia de hacer historia, Germán? Además usted es un pilo en cine, logró hacer una cosa en cine muy bonita, dirigir una producción tan chévere. ¿Cómo logran hacer una cosa de estas histórica? ¿Y cómo es la experiencia? Fabulosa, ¿no? Yo me la estoy saboreando. Excepcional, Pacho. En las últimas veces que ya estábamos viendo el trabajo y ahora en el teaser, conmigo ocurre una cosa muy personal, y es que me logra emocionar la entrada del mismo, porque vamos a hacer un recorrido, vamos a hacer un viaje, y esa es la magia que tiene precisamente la imagen, la televisión, el cine y la memoria. Estábamos acostumbrados a una cultura de la violencia y ahora nos estamos metiendo en una cultura de la paz, y en realidad hemos preparado una pieza audiovisual que es de cara a todo lo que viene, para los mismos jóvenes, más que para nosotros mismos. Mucha de la gente que ha tenido la oportunidad de ver el trabajo ha repasado, se ha informado un poco más, ha actualizado algunos momentos, pero le llama poderosamente la atención cómo a los mismos jóvenes, que pues aquí estamos rodeados de ellos mismos, les es familiar una cantidad de información que no conocían y que es fundamental para construir un nuevo país. Es la historia. Total. Sin duda. John Jairo, con usted sí nos toca es compartir la historia porque la hemos vivido mucho. Hacemos Empezó su parte de carrera Ustedes como son reportero. Sí, protagonistas de la claro. historia. Empezó su carrera como reportero ¿en qué año? En el 90. Bueno, Así ¿qué le ya- tocó de esto de historia? Si No, yo le contara, pero son los acontecimientos que usted vivió, Como- de los que fue testigo. Como reportero, básicamente el Caguán, como proceso de paz, como acciones violentas, a pesar de que mi especialidad era el Tú eras periodismo económico, ¿no? pero a mí me tocó el atentado en Nogal. Yo recuerdo que estábamos en el noticiero cuando comenzaron a hablar de la bomba, salimos un grupo de reporteros porque han dicho que había bombas en la embajada de Estados Unidos y en el norte había escuchado una O explosión. sea, hubo pánico esa noche. Hubo en esa Bogotá. noche, era un viernes, recuerdo, sobre las 6:30, 7 de la noche, salimos corriendo, yo terminé llegando al Nogal, y para uno como periodista económico, el Nogal, que uno iba a ir a los foros, a los grandes eventos, ver esa destrucción, yo llegué cuando una gente salía como zombie caminando, ensangrentada, era una cuestión bastante trágica, me dieron cambio muy rápido y la verdad es que fue un shock, fue un golpe. Después transmití la parte del incendio, que acuerdan la parte trasera del Nogal, el incendio, y la orden del director en ese momento, de Álvaro García, es: usted se queda toda la noche haciendo unas crónicas de qué es lo que pasa. Entonces me tocó ver ya la llegada de las familias, a buscar a sus familiares, a sus parientes. Eso es dramático. Y como a las 4 de la mañana tuvimos el acceso al club, logramos con los camarógrafos, pero yo tengo que confesar que no fui capaz de entrar. Me dio miedo, me dio pánico, pero le dije al camarógrafo: vaya usted. Obviamente eran las primeras Escenas imágenes ya dantescas. dentro. Entonces cuando salió el camarógrafo, que salió bastante traumatizado, y yo le dije: ¿qué pasó? Me decía: pisábamos cadáveres, pisábamos partes de cuerpos. Era una cosa terrible lo que pasó en el Nogal. Me tocó, recuerdo que el presidente Uribe fue a gobernar 3 días a Arauca. Yo fui como reportero. Cuando se fue el presidente Uribe ese viernes, ya que dejó los eventos, hubo un atentado cerca donde estábamos nosotros comiendo, el grupo de periodistas, y un borrobomba cuando se fue el presidente Uribe. Una vez viniendo de Buenaventura, una quema de camiones. Pues lo repito, mi especialidad era el periodismo económico, pero me tocó vivir. Y en el Caguán estuve casi 15 días en el cubrimiento ya de las audiencias públicas con los gremios que comenzaron dentro de ese proceso de paz. Entonces todos, Francisco sabe que en nuestra época de reporteros, todos tuvimos que vivir, y ya lo que vivimos en las noticias era Claro. terrible, terrible. Y esas son las vivencias de un reportero económico, que De un se supone que la reportero carrera más dura era a cubrir la Junta Monetaria, la Junta del Banco de la Las República. amanecidas ahí en el Banco de la República. Esa era la carrera más tenaz.
Esas sí, son sí. las vivencias de un periodista económico. Imagínense ustedes las vivencias de un periodista, por ejemplo, que cubrió orden público o esas cosas. Fue muy fuerte. Yo quiero que le preguntemos a los muchachos que están esta noche con nosotros, se llaman Manuela y David. Ellos van a dar las direcciones de las redes sociales, ustedes pueden comunicarse y pueden participar un poco con este viaje a la historia que hoy está lanzando Zoom, canal universitario, La Paz Posible, el nuevo documental del canal Zoom que se transmite. ¿Cuándo lo estrenamos, Germán? El próximo viernes 20. Simultánea nacional e Sí, internacional. señora, a las 9 de la Explíqueme noche, eso. más de 11 países y más de 36 canales. Qué maravilla, Se han ¿qué sumado. países? Tenemos Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, México, España, Argentina, Ecuador, Panamá, entre otros. Bueno, los voy a dejar en comunicación a Alexandra y a John Jairo si quieren hablar e interactuar con los muchachos, con David y con Manuela, un poco para que auscultemos los muchachos, los jóvenes de hoy, cómo ven nuestra historia. A ver, Manuela, buenas noches. Adelante las direcciones y vamos a hablar un poquito. Esta noche les vamos a preguntar a ustedes. A ver, Manuela. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @canalzoomtv con nuestro hashtag Modo Colombia y La Paz Posible. Alexandra, ¿usted hoy qué le pregunta a los muchachos? Bueno, yo quisiera saber qué siente un joven colombiano cuando ve las imágenes o las distintas imágenes de diferentes periodos de nuestra historia tan dramáticamente marcadas por la violencia. ¿Qué piensa? Bueno, primero diría que es algo impactante, la verdad, porque pues, bueno, es nuestra historia, ¿no? Y aunque no la hayamos vivido, pues nuestros padres, nuestros abuelos siempre han tenido ese recordatorio y pues la verdad es algo que entristece, ¿no? Tener un pasado un poco violento, la verdad. Manuela. Bueno, pues yo creo que nosotros hemos sido un país que ha permanecido con una violencia heredada. Creo que todo esto es bueno mostrarlo o enseñarlo en parte para dar como conciencia del futuro y de que debe haber un cambio para que podamos evolucionar como sociedad y como seres humanos. John Jairo quiere decir algo. Yo quisiera preguntarles, ustedes son bastante jóvenes y quizás no sé en la mente qué recuerdo tengan de esta guerra, de este conflicto, qué tienen ustedes en la memoria y qué piensan cuando escuchan todo este debate de que se está entregando mucho, que hay que entregarnos unos sapos, que estos tipos deben ir a la cárcel, no ir a la cárcel. ¿Ustedes qué piensan de eso frente a la memoria que les trae algún recuerdo de esta guerra? Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es desorden, la verdad. Somos unos jóvenes que apenas entramos en el mundo laboral, en el mundo pues, de la vida misma. Y lo que vemos es, al pasado, es desorden completamente. No tenemos claro qué fue lo que pasó en el pasado porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, otros que están con una cosa, otros apoyan a otros. Y pues la verdad nunca podemos tener una línea fija de historia como tal, ¿no? Siempre tenemos como los liberales o los conservadores, y siempre cada uno tiene su propia verdad, entonces en algún punto eso es lo que tengo que decir. Manuela quiere decir algo. Pues creo que estoy de acuerdo con David, somos un país que tiene muchas oposición de opiniones, creo que muchos miran para su lado y esa noción de nacionalidad y de amor por la patria está un poco sesgada, por decirlo de alguna manera. Creo que nos hace falta eso para poder sanar como país y para poder crecer. Sigamos viendo, después de oír a los muchachos, sigamos viendo La Paz Posible, el nuevo documental, un viaje por la historia de Colombia. Sigamos viendo el tráiler de este documental que se estrena el próximo viernes 9 de la noche, simultánea nacional e internacional, producción del canal Zoom. Miremos La Paz Posible. La paz realmente es la única situación en donde todos podemos progresar. Pregúntenos a nosotros, que somos los que sabemos cómo sobrevivimos a 25, 30, 52 años de confrontación armada y nunca cedimos a la tentación de la violencia. Pero hemos logrado levantarnos sobre él para decir, el bien germina ya, la paz germina ya.
Colombia debe saber esas cosas. Que la guerra es muy cruel, de verdad, no es una canción la guerra cuando se canta. Quienes hemos visto lo que es un conflicto, pues sabemos lo que significa la paz y la valoramos más. La paz posible es un recuento real y, si se quiere, crudo del ímpetu por la memoria histórica para el inicio de una nueva patria, la misma que varias generaciones y millones de personas han anhelado. Las imágenes que vemos, la mayoría de patrimonio fílmico colombiano, ¿no? Sí, la mayoría. La verdad es que creo que Pacho arrancó diciendo una cosa que es clave, y es que el tema de la paz no es un tema del gobierno, no es un tema de los que están negociando. No, es de todos. Es de todos. Y cada uno de nosotros, desde donde está, tiene que saber cómo aporta, pensar cómo aporta y lograrlo. Entonces, un poco la reflexión desde Patrimonio es, bueno, ¿qué hacemos con esta memoria audiovisual para que esta memoria audiovisual apoye y nos ayude en la construcción de una sociedad mejor y de una sociedad en paz? Pues claramente lo que uno ve a través de un producto audiovisual como este que se ha logrado es una pedagogía por la paz. Claro, muchas discusiones alrededor de cómo hablar de la paz mostrando hechos violentos, por supuesto, pero claramente es necesario, porque yo creo que cuando uno vive un momento como el que vive hoy Colombia, un escenario de posconflicto, no tiene que tratar de olvidar. Nunca se debe olvidar lo que pasó. Tenemos que tenerlo presente. Ahí es que no repetirlo. Exactamente. Y procesarlo y perdonarlo, que quizás es lo más difícil. Eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil. Yo quiero que ustedes que me ayuden a mirar estas imágenes que les voy a mostrar sobre, yo creo que es la mejor obra de teatro que se ha hecho en este país. Para mí, no sé ustedes. Este es un juicio de valor mío. Ya sé. Para mí se llama Guadalupe años 50, que es la historia de Guadalupe Salcedo, que tal vez es uno de los mexicanos. Si uno le habla a un mexicano, bueno, y hábleme de la revolución, él le habla de Pancho Villa y todo el mundo sabe quién es Pancho Villa. ¿Sí o no? Nosotros le preguntamos a alguien en Colombia quién es Guadalupe Salcedo y no saben quién es Guadalupe Salcedo. Esa obra la puso al aire, ya no la presentan los viejos porque ya se murieron varios, los viejos candelarios. Pero ¿es así o no, John Jaime? Así es, así es. Es una obra... Mire, y yo recuerdo que un hermano mío que estudia en el Camilo Torres, en el colegio Camilo Torres, siempre con sus tendencias, el hermano que falleció hace poco, entonces montaron en el Camilo Torres la obra de teatro Guadalupe Salcedo. Y a mí mi hermano me metió para que yo hiciera en el teatro. Yo hacía los tiros. Pues con una caja, con un tambor de banda de guerra, cuando le disparaban, yo hacía ¡pah! Era el de los efectos. Yo era el de los efectos del tiro. El Foley. De Guadalupe Salcedo en un colegio. Guadalupe Salcedo Hunda, uno de los primeros guerrilleros que tuvo Colombia. Miremos algunas de las obras, de las partes de la obra de teatro, ya por las nuevas generaciones, de Guadalupe Salcedo. Dígame, Robledito, ¿cuál es su ideal ahora, soldado? ¡Defender mi patria, mi sargento! Como que en el llano adentro los hombres en la espesura, comandados por Guadalupe. Desde el apocalipsis en su cabalgar de odio y violencia. ¡Lúspero! ¡Quería luchar como parte del cañón! ¡Soldado de clase! Ahora usted no sabe lo jodido que es venir por detrás de Morichales. 3 días con tanto ejército y con una vaca. Con respeto y con su venia les pedimos su permiso. Y aunque dejen esta sala, mediten bien lo que han visto. Y aunque dejen esta sala, mediten bien. ¡Jerónimo, corra! Los invitamos a ustedes mientras reinicia la pieza que salgan a meditar. ¡Que calmen los nervios, don Floro! ¡Calmen los nervios! Nosotros tenemos muchas cosas por hacer. Aunque imagine el final. Y después les contaremos por qué acaba como acaba, aunque imagine el final. Y mediten bien lo que han visto, dicen los candelarios, dice Guadalupe años 50, porque tristemente la historia nuestra se ha repetido y se ha repetido mucho. Yo creo que tenemos todavía que, este es un camino que estamos comenzando. Sí, sin duda. No estamos siquiera en la mitad, es un proceso largo que las nuevas generaciones también tienen que apoyarlo y que vivirlo. ¿No les parece? Sin duda, porque esto apenas comienza la construcción de un país en paz.
Lo que se logró es la cuota inicial. Y por eso cuando se habla de paz, a mí me gusta es hablar a partir de la dejación de las armas, de la destrucción de las armas y de 10.000 personas que dejaron de generar tanta violencia y tanta muerte. Y ahora comienza todo ese proceso de construcción, que es la seguridad, que es las oportunidades y que es la reconciliación de todos. Eso es lo que tenemos que construir y ustedes y a los jóvenes hay que invitarlos a que se participen. A mí me sorprende mucho la apatía de los jóvenes. Hace un año, gracias a ellos, que llenaron la Plaza Bolívar, hubo esa presión para no dejar morir el acuerdo de paz que había salido derrotado en el plebiscito. Pero a mí me sorprende ahora que un año después, como que hay esa apatía, como que poco les interesa lo que está pasando, y veíamos ahí lo que decían los jóvenes, no entendemos esta peleadera, esta controversia, esta polarización que hay en el país, y yo creo que los jóvenes sí están llamados a jugar un papel muy, muy importante. Si bien no les tocó la guerra, por lo menos que contribuyan en la construcción. Que les toque la paz. Que les toque la construcción. Pero eso hay que construirlo. Definitivamente. ¿O no, Germán? Definitivamente, porque precisamente lo que buscamos con este tipo de trabajo, y como bien lo está diciendo John Jairo, es ser incluyentes. Los jóvenes han tenido una apatía porque no los hemos tenido en cuenta. Y prueba de ello es el referente que estaba dando cuando salieron a marchar, porque como que sintieron que el tema también era con ellos, ¿sí? Y se generó casi que por generación espontánea. Una generación espontánea. Estos documentos sirven precisamente para provocar en ellos una reflexión y hacer esas miradas que son claves precisamente para poder empezar a construir, y que ellos son agentes de esa construcción. Ellos son los encargados de llevar a cabo toda esa construcción a partir de los referentes que estamos observando y que estamos analizando. Aquí está un historiador, César, para que nos muestre y nos hable que la paz, ¿cierto, Alexandra? Es La paz posible. es posible. La paz es posible. Un hecho histórico que marcó el grado de la confrontación armada en el conflicto interno colombiano fue el que se presentó durante la gran ofensiva de la guerrilla FARC en los años 90, sobre todo durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano, en el que cientos de militares fallecieron, cientos de guerrilleros también, y las Fuerzas Armadas de Colombia sufrieron un golpe, no solamente militar, sino también político. De esto y mucho más, esperen en Paz Posible, en el canal Zoom, próximamente. César, claro que la paz es posible. El tema de la línea de tiempo, el que hablaba la doctora Alexandra, y las discusiones, las conversaciones que tuvimos en cómo establecer esa línea de tiempo, porque estamos hablando, palabras más, palabras menos, de más de 9 procesos y de hitos, que al hacer el inventario nosotros decíamos cómo los vamos a meter en buen sentido de la palabra, en media hora. Y recopilamos material de más de 7 horas, porque no podíamos desperdiciar la oportunidad al tener los personajes que están interviniendo, de todos los sectores, de toda la civilidad, de todas las organizaciones interviniendo, y no podíamos hacer preguntas totalmente tipo voz pop, donde es pregunta-respuesta, sino que había que contextualizar, y ellos hacían esa contextualización. Sí, hay que contar un cuento. Definitivamente. Bien contado. Esto nos va a dar para una saga prácticamente, porque Sí. cada entrevista de ellos tiene desde su punto de vista la manera como ellos han vivido la historia del país, y cómo en algún momento coincidimos todos, incluso más allá de las opiniones y de la forma como cada uno concibe llegar a un país igualitario, un país con oportunidades para todo el mundo, y de eso se trata precisamente el hacer esta Pero revisión. mire, César toca un tema importante cuando habla de lo del tema de Samper, y eso es lo que uno también ve en el tema del video. Lo de la paz se logra, Francisco, usted lo sabe muy bien, no es un milagro, no es que, y como el propio presidente Santos lo ha reconocido, esto no es un milagro de Santos, es un tema de correlación de fuerzas. En la época de Samper y la transición a Pastrana de los diálogos, la correlación de fuerzas era toda a favor de la guerrilla.
La guerrilla era la que hacía las tomas en los pueblos, en los batallones, secuestraba militares. La guerrilla tenía arrinconado al Estado. Claro, entonces ahí en ese momento negociar un acuerdo como lo trató de hacer el expresidente Pastrana, pues era someterse a las condiciones de la guerrilla. Y por eso el despeje, por eso el Caguán. A mí lo que me sorprende es que el expresidente Pastrana, en vez de cobrar que él hizo partícipe de todo este proceso, ahora sea enemigo del proceso. Pero eso será otra discusión. Después de los grandes golpes a partir del año 2008-2009, a la cabeza de la guerrilla, porque nosotros siempre nos preguntábamos, Francisco, ¿por qué no caen? ¿Por qué nadie? Si ustedes, yo no tuve la oportunidad de entrevistar a jefes guerrilleros, ustedes llegaban, los periodistas llegaban donde llegaban los guerrilleros, ¿y por qué no llegan la fuerza pública? ¿Por qué no llegan los militares? Solo hasta cuando después de 2008-2009 comienzan los grandes golpes a las cabezas de la guerrilla y comienza nuestro fuerzas militares, a raíz de todo ese proceso de fortalecimiento entre el año 2002, 2001, con el Plan Colombia, y se da esa condición, pues ya la correlación de fuerzas cambia. Es de nuestras fuerzas militares. Total. Y por eso es que se logra ese acuerdo. Acuerdo que el presidente Santos ha revelado que cuando estaban en la fase secreta, se da el golpe de la muerte de Cano, que era el comandante. Le tocó a Santos, ¿no? Y en ese momento estaban en la negociación, porque Mono Jojoy fue el comienzo de septiembre, el comienzo del gobierno, estaban negociando la fase secreta. Y el presidente Santos le dice, lo tenemos. Eso lo ha contado el presidente, aquí no es invento. Lo tenemos. El presidente dio la orden adelante, sabiendo que podía caerse todo lo que se venía construyendo en la fase secreta con el tema de la paz. Pero las FARC continuaron, a pesar de la muerte de Cano, continuaron en la fase secreta. El presidente dice, esta gente tiene voluntad de paz y por lo tanto así es como se consolida ya el paso siguiente, que es la fase abierta. Es decir, esto es de unas grandes historias. Es un proceso largo, claro, de generaciones. Y total. es de generaciones y es de lo que nos muestra el documental. No, que yo quería, me parece súper importante resaltar aquí el papel del ministerio. Nosotros hemos hablado de cultura. Nosotros hemos hablado, John Jairo, que no queríamos hacer una versión oficial. Porque nos parecía que debíamos hacerlo desde la sociedad civil. Por supuesto está allí el doctor Pardo, que ha sido, y además Pardo tiene una condición muy especial y es que ha estado en muchos procesos. Exactamente, ha sido ministro de Defensa, ha sido negociador. Claro, ha sido negociador, entonces, ministro de Defensa. Yo resalto el tema de que el ministerio le haya apostado a este proyecto porque realmente, insisto, no es una historia institucional del proceso, ni mucho menos, es una mirada que trata de hacer una mirada global de lo que ha sido la situación de violencia en Colombia y la verdad, yo no sé ustedes, pero cuando uno ve todo eso al tiempo, como que uno siente una cosa en el corazón que le dice, no puede ser que hayamos vivido tanto en tan poco. En tan poco, es una cosa increíble y en un país tan bonito como este. Esto es una locura. Rafael Pardo dice que sí hay una paz posible. Miremos a Rafael Pardo. Soy Rafael Pardo, los invito a ver Paz Posible por Canal Zoom. Además tiene autoridad Rafael Pardo. Claro. Yo estuve con él en el Cauca en épocas del M-19 cuando estaba Pizarro allá, que las muchachas iban a ver al comandante Papito. Pero mira, lo que tiene este documental, y lo comentábamos ahora frente a todos los que se han hecho de este proceso, es que todos se han dedicado a narrar lo que pasó en los últimos 5 o 6 años, el proceso como tal. Pero aquí cuando uno ve Paz Posible, es que uno lo que está viendo es toda la historia del conflicto. A mí a veces también me sorprende que digan, en los 53 años de guerra, Colombia ha vivido en guerra. Claro, desde el siglo XIX. Desde el siglo XIX. Muy famosas las guerras del siglo XIX. Pues ahí a veces el ponían un historiador letrero. habla de la guerra de los 1000 días. Claro, que es una y de ahí las para más... atrás todo el siglo XIX ponían a veces un letrero en las escuelas. Sí. Hoy no hay clase porque nos fuimos para la guerra. Y terminó el siglo XIX y empezó el XX con la guerra de los 1000 días que nos trajo la separación de Panamá. Perdimos a Panamá. Yo me acuerdo que también el TPB hizo Aituc, Panamá. Sí, claro. Cuando el presidente Roosevelt, Teodoro Roosevelt, cínicamente le dice al país, Aituc, Panamá, yo robé Panamá, yo tomé Panamá. Hay un clásico del cine colombiano que Germán conoce bien porque es profesor de historia del cine, que es Garras de Oro. Es una película de cine silente colombiano que narra
la pérdida de Panamá por parte de Colombia. Y hay que revelarla, hay que difundirla. Está digitalizada, hemos hecho proyecciones y exhibiciones como de la que venimos ahora con Germán, que estábamos exhibiendo en la Fundación Qué chévere. Cine Bajo las Estrellas. En Memoria Activa estábamos ahora con El Embajador de la India, que es otro clásico de cine colombiano, pero Garras de Oro, que es de cine silente, cine mudo, pues habla precisamente de Panamá. ¿Podemos pasarla en la televisión? Hay que hablar con el doctor Germán para que nos La compre los podemos derechos. pasar, Para que nos compre los derechos de la película. Pero eso sí hay que hacer el esfuercito, Germán. Lo hacemos. Y eso, patrimonio fílmico, se lo da barato, eso no Se lo sé. Miremos redes sociales. Oye, yo estoy que hablo aquí un poco de cosas, pero bueno, démosle paso a los muchachos. Redes sociales, ¿qué están preguntando? Adelante, Manuela y David. Sí, señor, les recordamos nuestras redes sociales en Twitter con @canalzoomtv con el hashtag Modo Colombia y La Paz Posible. En este momento se encuentra con nosotros @cocosilva96 y pregunta: ¿cuáles son los impedimentos más grandes que tiene que afrontar la paz en Colombia? Los impedimentos más grandes de la paz. Para mí, nuestros propios miedos. Ok, John Jairo. Mire, la verdad. La verdad, enfrentar sí, la verdad. enfrentar la Uy, ese punto es clave. Lo más difícil de... Para mí, generar los cambios sociales que han sido generadores de violencia. Además, como dice Guadalupe Salcedo, que me acuerdo yo la obra de teatro, cuando la clase política y la clase gobernante de este país va a asumir su responsabilidad en toda esta guerra que tuvo. Yo le preguntaba al general Bonet, venga, sentémonos a hablar de paz, porque es que tenemos un grupo aquí, ya valga la pena la cuñita con Germán, sentamos a los actores de la guerra, sentamos paramilitares, guerrilleros, militares, policías, y hacemos un cafecito y hablamos de la paz. Lo pudimos hacer, pudimos sentar a guerrilleros y paramilitares, está el ELN, está el M-19, está la policía y está el ejército, y están los paramilitares. Y me decía el general Bonet, ustedes tienen que sentar ahí y preguntarle fue a los que nos pusieron a echar los tiros. Que ahí falta, ahí estamos, ahí tenemos que lograrlo. En quienes nos metieron en esta guerra. La clase política, ¿qué tiene que ver en la creación de las guerrillas en Colombia? Nos lo muestra Guadalupe Salcedo. La clase política, ¿qué tiene que ver en la llegada del narcotráfico al país? Porque el problema del narcotráfico está ahí pegadito, ¿no? Sí, eso ahí es el combustible, sin duda. Y la clase política, ¿qué tiene que ver en la nueva violencia paramilitar? Ahí también tiene mucho que decir. Hay una frase que dice Bateman en el documental que me parece muy, muy importante frente al tema de la desmovilización del EMEN. Entonces dices que el problema no es resolver la situación de 6.000 guerrilleros o de 7.000 guerrilleros, es que la paz pasa por la justicia social. Y aquí el gran reto del país es empezar a hacer transformaciones sociales que obviamente, como lo dicen varios de los historiadores también, aborden el tema del problema de la tierra en Colombia y lleguen al fondo del problema, porque aquí no nos van a servir paños de agua tibia. Es decir, aquí tenemos que realmente generar unos cambios sociales que permitan más justicia social y que no permitan nuevamente el surgimiento de grupos armados al margen de la ley. Somos países con inmensas injusticias sociales. Con Inequidades. inmensas desigualdades. Somos de los países más desiguales del mundo. Total. Sí. Miremos redes sociales y seguimos hablando porque es que nos ponemos aquí a hablar y no dejamos a los muchachos. A ver, David y Manuela. Sí, señor. Manuela45 nos pregunta, ¿cómo afrontar la desinformación que hay respecto a la paz en Colombia? Yo creo que eso es uno de los grandes retos que tenemos los medios de comunicación y es dar esos espacios para que haya la pedagogía, para que haya la información suficiente. A mí me parece que lo que está pasando hoy en Colombia en materia de medios es quizás la crisis más profunda que uno haya podido ver, porque si bien estamos a la vanguardia en materia de tecnología, en materia de desarrollos, en materia de los contenidos, en materia de reportería. Uy, la pobreza es absoluta. Lo Los voy a dos canales interrumpir un privados poquito. nos tienen llenos de novelas y realities. Y Yo de quisiera baranda. saber dónde hay el espacio para uno poder hacer Claro. estos análisis. y Yo estos- les quiero plantear como colega, todos somos periodistas, y una cosita muy pequeña. Los noticieros de televisión en nuestra época, pues sí, tenían todas las fallas que ustedes quieran, pero de análisis. teníamos un menú, Más un pluralismo. para todos. Total. Entonces teníamos a los godos, a los conservadores con los Gómez, 24 horas. Yo era de TV Hoy. TV Hoy. Teníamos al M19 con AMPM. AMPM. Teníamos a los Turbay con Krypton, a los Galán con el telenoticiero del Los mediodía. López con Teníamos a López Omar. con el noticiero de las 7 que era programado. Hoy ya no, ellos se murieron, desaparecieron, en fin, y hoy ya no son los dueños, los políticos no son los dueños de los medios. Hoy los dueños de los medios son los gremios y Los las empresarios. empresas. Y eso nos cambia totalmente la El ecuación. panorama.
Ahí les dejo ese que nos puede dar No, para sin mucho. duda, pero- sin duda, sin Para duda. varios programas. Y había Sí, programas sí. de opinión y uno veía la misma noticia Análisis, con había en los enfoques noticieros. distintos Sí. en un noticiero y en otro. Aquí inclusive hemos llegado a ver la misma noticia calcada en un noticiero Tal cual. y en el otro noticiero. Es Y a decir, eso cero sumémosle criterio. otro tema bien complejo, que es el tema de las redes sociales. Mm. Con una información que se pretende dar en poquitos caracteres, 140, que bueno, ya lo genera un impacto 160. impresionante, pero muy poco fondo. Es Muy que- poco es que fondo Francisco, y usted mucha que tiene mentira. gran experiencia en esto, Las a mí redes- me preguntaba Hablado, me decía, ¿por qué la crisis de la comunicación del gobierno? ¿Por qué el gobierno no sabe comunicar? Yo le preguntaba, ustedes, imagine usted, Francisco, que lo vivió, ¿qué hubiera pasado si existieran las redes en la época del proceso 8000? ¿Qué hubiera pasado con San Pedro? ¿O qué hubiera pasado con Pastrana en el Caguán? Sí, sí. ¿O qué hubiera pasado con Uribe, con el tema de los falsos positivos, las chuzadas, las peleas con la Corte, si estuvieran las redes como estaban? Desafortunadamente le tocó al presidente Santos esa explosión de las redes que, como lo decía esta Totalmente mañana en la lista, amorfa, ¿no? Eso es es una una cosa- alcantarilla, es una cosa Total. de que se volvió desafortunada. Algunas de una agresividad que es una Estaba cosa... mirando hoy, eso de las redes es una cuestión que la verdad es que dan ganas de Denigrante, llorar, ¿no? es denigrante y desafortunadamente, como lo dice Alexandra, se volvió la fuente principal de los medios hoy. Sobre todo los jóvenes. Y se volvió el eco. También. Entonces, a un periodista Por sentado ahí en el es que se escritorio informa. le llega la noticia por las redes, le llega una versión, cero confrontación, cero ir a Cero buscar la análisis. reportería. No, ya le mandan todo al periodista. Le mandan el Le mandan el pedacito de texto, voz, el texto. video y el testimonio. Qué triste. El videíto. El como escuché periodismo por estos colombiano días. creo que Hace afronta manecitas. una de sus peores crisis en la historia. Otro de los historiadores y politólogos nos dice hoy que la paz es posible. Mi nombre es Pedro Valenzuela Grueso y los invito a ver Paz Posible por el Canal Sur. Vamos con los muchachos, redes sociales. Hoy le estamos diciendo al país que claro, que la paz es posible. Sí, señor. Manuela y David. Bueno, en este momento nos pregunta @cocolsilvas96. ¿Cuál es el futuro de la paz en uno de los países más corruptos de América Latina? Esa es brava, ¿no? No, me encanta porque además, miren, la paz no es la firma del acuerdo, la paz no es la mano entre Timochenko y Santos. La paz apenas comienza la construcción y son los tres elementos. La seguridad, que es que la fuerza pública y el Estado llegue a esas zonas abandonadas por tema de la guerra. El tema de las oportunidades, que el campesino tenga las oportunidades, que las ciudades tengan las oportunidades, que el turismo, que todo tenga las oportunidades. Y el otro es la reconciliación en nosotros, que es ese tema del perdón. Esos son los tres elementos. Y cuando ya no existe la excusa FARC o la excusa guerra, comienzan a florecer todo este tipo de problemas, a acrecentarse el problema social, a acrecentarse todos estos problemas de corrupción. Pero antes todo pasaba porque cualquier cosa con La el tema de guerrilla. un ataque a un pueblo o la destrucción de una infraestructura, unas torres energéticas, se comía en el interés de los noticieros y muchas veces pasaba por desapercibido. Pero ahora florecen estos otros problemas y qué bueno, bienvenido, y que se destapen, porque lo peor, como lo decía el presidente Santos, es que dicen que ahora la corrupción floreció. Pues lo que pasa es que se están destapando los casos. cambiaron los Otra cosa referentes. era quedarse callados como puede ser en el pasado y se tapaban los problemas de verdad. Pero además a mí me parece que es una buena coyuntura para que eso pase. Digamos que el escenario del posconflicto y la llegada de un escenario de posconflicto es un escenario ideal para que este tipo de cosas pasen, porque es que realmente es un momento de reinvención del país. Entonces, a mí me parece perfecto que pase lo que tenga que pasar y que se destape lo que se tenga que destapar para empezar a construir realmente un país mejor. Así que la coyuntura a mí me parece que es absolutamente perfecta en el momento histórico usted que ha sido perfecto. reportero, Francisco, la corrupción ha estado siempre. No, claro, Siempre. y estamos demostrando en la práctica que es más grave la corrupción que la subversión. Ahí está. Pues es más hoy grave. es más visible porque hoy ya no tenemos cambió. esas otras noticias, claro. Cambió el referente. Antes era entre el proceso 8000 y las tomas guerrilleras, pues predominaban las tomas guerrilleras, aunque el proceso 8000 tuvo su gran espacio, pero muchas veces la corrupción la tapaba en los mismos Claro, hechos antes los violentos culpables la de guerra. todo era Eran Pablo las- Escobar. sí, Pablo y Escobar. las FARC, También. y Después las fueron FARC. los Rodríguez, el cartel de Cali. Después fue Samper, Sí. con el 8000, ¿sí o no? Después los Después fueron las paramilitares. FARC. Y Ah, bueno, los los para- paramilitares. los paramilitares. Y ahora es la corrupción, pero la Sí. corrupción está lo que tú dices.
que tenga lo que tenga que pasar. Corrupción además Qué no es bueno. un problema, no es un problema de Colombia, mundial. es un problema Claro, mundial. Odebrecht es toda América contaminada. Ahora, lo importante es que caiga el que tenga que caer. Lo más importante es que la justicia funcione. Eso Que sí logremos es esencial. purgarnos, ¿no? Esto es una purga lo que estamos Sí, asistiendo. por eso digo que es un Y momento las de purgas duelen. reinversión, de Claro. reinvención del país, y Y ahí está donde uno perfecto. le dice a los jóvenes, esta es la oportunidad de oro para la construcción de ese país. Si la desaprovechamos, seguramente volveremos a lo ya mismo. cuando A caer estemos en lo más mismo. viejos, a ver otra vez otros Bueno, se factores nos de está acabando el violencia. tiempo, pero yo sí quiero que miremos ya en el documental cómo se viaja a través de la historia. Llegamos entonces a perder a Panamá después de la Guerra de los 1000 días, empezando el siglo XX. Empieza la República Liberal con Olaya Herrera en 1930, fue la guerra con el Perú. Pero también empiezan los movimientos sindicales La y masacre los de trabajadores las con bananeras. derechos. ¿Ah? La masacre de las bananeras. La masacre de la bananera que Posterior. hace que se pierda que el Partido Conservador pierda el poder en 1928, que fue cuando le dan la guerra, la orden al ejército para que le dispare a los trabajadores bananeros, y hay una mortandad muy fuerte, que algunos la niegan, ¿no? Tristemente, hay todavía. algunos sectores que niegan la masacre, como también hay unos que niegan el genocidio de los judíos, ¿no? Exactamente. Esas son las locuras de la historia. Pues si se niega la guerra y el Pues conflicto. imagínese. De ese viaje, ahí ya empiezan las imágenes, ¿no? Olaya Herrera, ahí vemos imágenes Claro, de hay Olaya Herrera. imágenes de... Claro, porque además estaban los hermanos Acevedo, que eran unos odontólogos apasionados del cine, y grababan y filmaban absolutamente todo, desde los actos oficiales, una cosa muy institucional y muy reverencial, hasta el paseo de olla de los bogotanos, y se iban a cubrir la guerra con el Perú, y se iban a Cartagena. Entonces, realmente tenemos unas imágenes maravillosas de esa época, gracias a los pioneros del cine colombiano. El Partido Liberal en 1946 pierde el poder porque se divide, como cosa rara. Se dividieron entre Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán en el 46. Y entonces suben los conservadores al poder. De todo eso tenemos imágenes en el Sí, documental. ahí están las imágenes. Y yo aquí sí les quiero leer un pedacito Las de Gaitán son de maravillosas. la oración por la paz de Gaitán, porque dicen que la orden de matar a Gaitán sale de su marcha del silencio, cuando él desplaza la masa en silencio. Dijeron, el hombre puede avivar la masa, o sea, era un orador, Sin duda. pero la puede controlar, la hizo callar. O sea, este man Eso es más grave, peligrosísimo, claro. eso es más grave que avivarla. Y miren lo que dice Gaitán en la oración del silencio. Yo lo leo porque es que me parece que es una pieza espectacular. Si me quieres ayudar con un pedacito, desde aquí. Señor presidente, aquí no se oyen aplausos, solo se ven banderas negras que se agitan. Señor presidente, vos que sois un hombre de universidad, debéis comprender de lo que es capaz la disciplina de un partido, que logra contrariar las leyes de la psicología colectiva para recatar la emoción en su silencio, como el de esta inmensa muchedumbre. Bien comprenderéis que un partido que logra esto muy fácilmente podría reaccionar bajo el estímulo de la legítima defensa. Eso lo decía Gaitán en 1948, antes de que lo mataran con la masacre del silencio. Hoy seguimos implorando que paren las matanzas, que haya paz en este país, hombre, que nos reconciliemos, que aprendamos a echar lengua, que dejemos de echar bala. A mis compañeros, colegas, les voy a dar a cada uno 30 segundos para su mensaje de despedida, para que cerremos este programa con un mensaje de paz, porque yo sí creo, como ustedes lo han dicho en el documental, señoras y señores, que la paz es posible, Alexandra. Yo estoy absolutamente convencida y aunque entiendo la preocupación de John Jairo con la apatía de los jóvenes, también creo que si tocamos su fibra más íntima, vamos a lograr que se adueñen de las ideas, que se adueñen del discurso, que se adueñen del país y del proceso que nos corresponde. Desde Patrimonio seguiremos trabajando arduamente para que esta memoria audiovisual del país no quede en el olvido, sino para que la tengamos presente, la resignifiquemos y podamos hoy hacer una lectura de todo ese material fílmico y de ese material audiovisual desde una perspectiva de cómo construir un mejor país. 30 segundos, Germán. La paz es posible. Y es importante el concurso y la participación de la academia. De allí que por eso en este aliado de los últimos tiempos que hemos encontrado como una piedra angular valiosa, como Uniagustiniana, se ha sumado toda esta serie de proyectos y nos aportan desde la investigación, desde la producción, desde la realización y desde los jóvenes. Estreno. Mirar la historia para empezar a contar otras historias y hay que volver a narrar la historia de nuestro país. Repitamos los horarios de estreno. El próximo 20
de octubre, viernes a las 9 de la noche, simultánea nacional e internacional, por más de 36 canales y 11 países. Ok. John Jairo, ¿la paz es posible, John Jairo? Mire, claro que sí, esto es una oportunidad para todos los colombianos, esto no es solo de un gobierno, es de todos, y aquí juegan varios factores: la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición. Tenemos todos que unirnos, pedirle a los políticos propongan construcción y no propongan destrucción. Vamos para adelante, esta es una oportunidad de oro para Colombia, que quizás es uno de los países que es buena noticia porque está acabando una guerra, mientras lo que se está viendo en el mundo es la florescencia de nuevos conflictos, nuevas guerras, y la oportunidad que tiene hoy Colombia es de oro. Y esto es para los jóvenes, que lo aprovechen. Claro que sí. Os decimos finalmente, decía Gaitán en el 48, excelentísimo señor presidente, bienaventurados los que entienden que las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar sentimientos de rencor y de exterminio, decía Gaitán en 1948. Y le dedicamos nuestro espacio, nuestro programa, a las miles de familias, a los miles de viudas, de huérfanos que han quedado después de estos años de guerra. Esperamos y vamos entre todos a contribuir a construir un nuevo país. Seguimos viéndonos ahí, vamos a hacerle entre todos. La paz es posible, démosle una oportunidad a la paz. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad, porque la paz es posible. Buenas noches.